¿Tu papá era un héroe de guerra? Sí, claro, niño. Y yo soy un Navy SEAL. Se burló el oficial Daniel con una sonrisa irónica. El niño de 8 años no dijo nada. Solo apretó con más fuerza la placa militar. Último recuerdo de un padre que se fue demasiado pronto. En la sala de espera, algunos rieron por lo bajo. Nadie creía en las historias del pequeño. Hasta que las puertas de la estación se abrieron de golpe. Un coronel condecorado entró con paso firme, su pecho cubierto de medallas que brillaban con autoridad. El silencio fue total. No se dirigió al mostrador ni a los oficiales. Caminó directo hacia el niño, y a él fue a quien saludó primero. Si tú también crees, sabrás que el respeto a veces salta una generación, solo para regresar con aún más fuerza. Déjanos tu comentario abajo. La sala de espera olía a desinfectante y a resignación. Policías entrando y saliendo, teléfonos sonando, formularios acumulados sobre escritorios abarrotados. Entre todo ese caos, un niño de 1978 años, delgado y con ojos que ya sabían demasiado, permanecía en silencio. Sus dedos pequeños apretaban con fuerza una placa militar colgada de su cuello, como si con eso pudiera sostener la memoria que se le escapaba entre los días. Matthew Cole no decía una sola palabra, solo miraba el suelo, sus zapatillas desgastadas, y trazaba con el pulgar una y otra vez las letras grabadas en ese pedazo de metal. A pocos metros, su madre, Sarah, explicaba nerviosa el robo en su departamento. La televisión, la laptop. Pero gracias a Dios, Matthew estaba en la escuela, dijo, conteniendo las lágrimas. El oficial Daniels, un hombre de complexión ancha, cabello corto como cepillo y 2 décadas de experiencia, la miraba con desinterés. Su mirada se desvió hacia el niño, y al notar cómo miraba la placa, no pudo evitar soltar un comentario cargado de sarcasmo. ¿Qué tienes ahí, chico?, preguntó con voz alta, buscando la atención de los presentes. Matthew levantó la mirada sereno, con una madurez que desentonaba con su edad. Es de mi papá, respondió bajito. Estaba en el ejército. Mi mamá dice que era un héroe. Daniel soltó una risa seca, compartiendo una mirada cómplice con el recepcionista. Claro, todos son héroes, ¿no? ¿Sabes cuántos tipos con botas y corte militar nos cuentan? ¿Esa historia? Demasiados. Algunos en la sala se rieron, no por maldad, sino por costumbre. Como si ya hubieran oído demasiadas fantasías. Matthew no dijo nada, solo apretó más fuerte la placa. Los nudillos se le pusieron blancos. ¿Sabes al menos qué rango tenía?, insistió Daniels, con una sonrisa de superioridad. Sargento. Major, respondió Matthew sin dudar. El oficial arqueó una ceja. ¿Sargento Major Cole? Vamos, niño. Esa es buena. Seguro lo viste en una película. Esos tipos no dejan a su hijo solo con una placa y ya. Buen intento. El niño no parpadeó. Solo bajó la mirada otra vez. La dignidad en su rostro desarmaba. No se encogió, no lloró, aguantó. Sarah giró al escuchar las palabras. Su rostro se tornó rojo, mezcla de rabia y vergüenza. Su voz tembló, pero no dijo nada al oficial. Se acercó a su hijo, le acarició la espalda y murmuró: «Ven, cariño. Siéntate conmigo». Matthew se levantó con la espalda recta y caminó con ella hasta el banco más cercano. La placa seguía en su puño, como un ancla. El silencio cayó de golpe, como si alguien hubiera apagado una vela. Daniels volvió a su escritorio, intentando fingir indiferencia, aunque su mirada seguía al niño. Lo que nadie notó fue al conserje que estaba en el pasillo. Un hombre mayor, manos curtidas, leve cojera, que se había detenido al oír el nombre Cole. Emmett Johnson no era solo un conserje. Había servido 2 misiones en el extranjero antes de aceptar ese trabajo discreto. Cuando escuchó «Sargento», Major Cole, una memoria antigua despertó. Sin hacer ruido, salió al exterior y sacó un celular viejo del bolsillo. Marcó un número de memoria. «Señor, soy Johnson. Estoy en la comisaría del Distrito 5. Hay algo que debería saber». Dentro, Sarah completaba el reporte mientras mantenía a Matthew cerca. El niño ya no miraba a nadie. Sus ojos, normalmente curiosos, ahora estaban vacíos. Officer Daniels hablaba con otro compañero, como si nada hubiera pasado. Para él, ya era un caso cerrado, una anécdota olvidable. «Enviaremos a alguien mañana para tomar fotos», explicó el sargento del escritorio, entregándole a Sarah una copia del informe. «No toquen nada más por si hay huellas». «Gracias», respondió ella, recogiendo su bolso. «Vamos, Matthew». Pero antes de que pudieran moverse, la puerta principal se abrió con un golpe seco. El sonido retumbó como un disparo en medio del silencio. Todos se giraron. Lo que vieron los dejó inmóviles. Un coronel de uniforme impecable se alzaba en la entrada.
Medallas, cintas y las águilas plateadas brillaban en sus hombros. Caminó con pasos firmes, mirada fija, sin desviar la atención ni saludar a los oficiales. Se dirigió directamente al niño. Se detuvo exactamente a 1 metro frente a él. Se irguió como una estatua y saludó con un gesto militar perfecto. «Joven», dijo con voz grave y clara. «El sargento mayor Benjamin Cole fue mi instructor, mi comandante y mi héroe». Matthew lo miró sin comprender al principio, pero algo en la mirada del coronel lo convenció. Se puso de pie lentamente. Apretaba la placa con fuerza. Daniel se había quedado congelado. La pluma suspendida sobre el papel, incapaz de reaccionar. El coronel se inclinó levemente. «Soy el coronel Harris», dijo extendiendo la mano hacia Matthew. «Tu padre me salvó la vida, hijo». Sarah se llevó la mano a la boca, las lágrimas inundándole los ojos. Matthew estrechó la mano del coronel con seriedad. La sala, ahora en completo silencio, contenía el aliento. «Tal vez estos hombres no conozcan su nombre», continuó el coronel con voz firme. «Pero en Fort Benning, en el Pentágono y en puestos de mando en 3 continentes, todos lo dicen de pie». Daniels tragó saliva. Se acomodó en su asiento, de pronto muy interesado en sus papeles. El sargento del escritorio, más atento, percibió lo inusual de la escena. El oficial veterano lucía avergonzado. «¿Cuándo lo perdiste, hijo?», preguntó el coronel, ahora más suave. «Hace 2 años, señor», contestó Matthew. «Mamá dice que nos cuida desde allá arriba». «Sin duda lo hace», afirmó Harris. «Hombres como él nunca se van del todo». Giró entonces hacia los presentes. No le habló directamente a Daniels. No hacía falta. La mirada bastó, y todos entendieron. El coronel Harris permaneció unos minutos más junto a Matthew, erguido como un escudo humano entre él y el resto del mundo. Sarah observaba todo en silencio, con el rostro aún húmedo, pero ahora con algo diferente brillando en sus ojos. Orgullo. La humillación de hacía unos minutos comenzaba a desvanecerse frente a ese gesto inesperado. La prueba viva de que Benjamin Cole no era solo un nombre grabado en una placa, sino un hombre que dejó un legado imborrable. «Vas a estar bien». «Matthew», dijo el coronel, apoyando suavemente una mano sobre su hombro. «Te lo prometo». Al girarse para marcharse, se detuvo junto a Daniels. No levantó la voz, no lo señaló. Solo dijo lo justo, en tono bajo, apenas audible para él. «Cuando un niño dice que su padre fue un héroe, escúchalo». Daniels no respondió, pero sus mejillas se encendieron. Por primera vez en mucho tiempo, tal vez entendió la magnitud de su error. Pocos minutos después, la sala intentaba volver a la normalidad. Sarah y Matthew fueron autorizados a irse. Durante el trayecto a casa, el niño miraba por la ventanilla del auto, pero su mente estaba en otra parte. La imagen del coronel apareciendo de la nada aún latía con fuerza en su memoria. «Mamá», dijo finalmente. ¿Lo que dijo el coronel era cierto? Sarah asintió, manteniendo los ojos en el camino. «Sí, tu padre salvó muchas vidas, pero no le gustaba presumir. Solo quería que viviéramos tranquilos». Matthew guardó silencio unos segundos más. Luego murmuró: «Creo que ahora quiero ser como él». Sarah sonrió sin apartar la vista del volante. «Tú ya lo eres, mi amor». En otro rincón de la ciudad, en la base militar donde Benjamin Cole había servido, la llamada de Emmett Johnson ya comenzaba a generar ondas. El nombre Matthew Cole había sido registrado, y algunos antiguos compañeros de Ben ya sabían lo que había ocurrido. Fotos comenzaron a circular. Historias salieron del baúl de los recuerdos. El hijo del héroe había aparecido y había sido humillado públicamente. Uno de ellos no pensaba dejar que eso terminara así. Mientras tanto, Daniels, aún incómodo por la visita inesperada del coronel, intentó redimirse de algún modo. Buscó en el sistema militar los archivos sobre Benjamin Cole. El expediente apareció al instante. Menciones de misiones clasificadas, distinciones por valentía, servicio en unidades de élite. Todo era real.
absolutamente todo. Pero lo que más lo sacudió fue el video adjunto al archivo, una grabación antigua de Benjamin, en uniforme, dejando un mensaje para su hijo por si no regresaba de la próxima misión. Daniels lo vio sin decir palabra. Al terminar, permaneció inmóvil. Ese niño, al que había ridiculizado sin piedad, llevaba un pedazo vivo de la historia colgado al cuello. Y ahora él lo sabía. Y antes de continuar, si esta historia te está tocando el corazón, te invito a apoyarnos con un me gusta y a suscribirte al canal. Aquí contamos relatos reales, potentes y transformadores, como este. Cada clic tuyo nos ayuda a llevar estas historias a más personas que también necesitan escucharlas. ¿Te sumas? 2 días después, algo inusual ocurrió en la puerta del colegio de Matthew. Sarah esperaba dentro del auto, como de costumbre, cuando vio que una camioneta oficial se estacionaba frente a la entrada. Del vehículo descendió el mismo coronel Harris, esta vez acompañado por 2 soldados vestidos con uniformes ceremoniales. Todos traían cajas. Al verlos, Matthew corrió hacia ellos, perplejo. ¿Es para mí?, preguntó confundido. El coronel asintió y abrió la primera caja. En su interior, un estuche contenía una bandera perfectamente doblada, una réplica de la que había cubierto el ataúd de Benjamin. Luego, otra caja reveló un conjunto de medallas, cada una representando una etapa distinta de la carrera de su padre. Finalmente, un pequeño marco. Una carta escrita por Benjamin, sellada y autenticada, con la instrucción: entregar a Matthew Cole cuando tenga edad suficiente para comprender. Matthew sostuvo la carta con ambas manos, sin atreverse a abrirla. Sarah se acercó y le colocó una mano en el hombro. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero en su rostro había algo más: justicia. Ojalá él pudiera ver esto, susurró. Harris se arrodilló frente a Matthew, bajando a su nivel. No estás solo. El legado de tu padre vive en ti. Y nosotros vamos a asegurarnos de que nunca se apague. Matthew intentó decir algo, pero las palabras no salieron. Solo asintió, con los ojos llenos de emoción. Ese mismo día, un comunicado oficial fue publicado por la base militar y replicado en diversos periódicos locales. En honor al sargento mayor Benjamin Cole y a su familia, que su memoria inspire a las generaciones futuras. Acompañando el texto, una foto de Benjamin junto a sus compañeros, y otra, más reciente, de Matthew, sosteniendo la placa con el nombre de su padre. La historia se volvió viral. En pocas horas, el nombre de Benjamin Cole volvió a estar en boca de todos, pero esta vez, no como un número más ni como una referencia técnica. Ahora era símbolo de algo más profundo: dignidad, sacrificio y herencia. En la comisaría, los ecos de lo que había sucedido todavía se sentían, y no sería lo último. La noche siguiente, Sarah revisaba unos documentos cuando Matthew salió de su cuarto con algo en las manos. Era la carta de su padre. La había tenido durante todo el día, pero recién ahora encontraba el valor para abrirla. ¿Puedo leerla? ¿Contigo?, preguntó con voz temblorosa. Sarah asintió y se sentaron juntos en el sofá. Matthew abrió el sobre con cuidado. Dentro había una hoja escrita a mano, con la caligrafía firme de Benjamin. Querido hijo, si estás leyendo esto significa que no regresé. Y aunque eso me parte el alma, quiero que sepas que mi amor por ti es más grande que cualquier miedo que haya sentido en combate. Matthew tragó saliva. Sarah cerró los ojos por un momento, como si escuchara esa voz tan familiar. Desde que naciste, supe que el mundo se volvía un lugar más valiente solo, por tenerte en él. Eres la razón por la que luché, por la que aguanté los días más oscuros. Nunca quise que heredaras mi guerra, pero sí mi valor. Matthew no podía apartar los ojos del papel. No permitas que el dolor te convierta en piedra. Conviértelo en impulso. Sé un faro, no una sombra. Ama sin miedo. Defiende lo justo. Y recuerda, un verdadero guerrero no necesita un arma para cambiar el mundo. Solo necesita corazón. La carta terminaba con una frase subrayada. Te amo más allá de la vida. Siempre seré parte de ti.
Papá. Matthew no dijo nada, pero sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y decisión. Sarah lo abrazó con fuerza, como si ese pedazo de papel hubiera resucitado algo que el tiempo había intentado enterrar. Al día siguiente, Matthew llevó la carta a la escuela. Esta vez, no para defenderse, no para probar nada, sino para compartirla con su clase. Con la autorización de la directora, leyó en voz alta frente a todos. El aula entera quedó en silencio. Algunos chicos bajaron la mirada. Otros se limpiaron los ojos discretamente. Incluso Daniels, presente en el fondo, pareció encogerse un poco. Cuando terminó, no hubo burlas, solo respeto. Mi padre no es solo un soldado muerto. Fue un padre increíble, y lo sigue siendo. Al salir, Matthew encontró a Emmett Johnson esperándolo. El viejo soldado lo saludó con una sonrisa. Le habría encantado verte, chico. Tienes su fuego en los ojos. Matthew sonrió apenas. No necesitaba que le dijeran más. Había heredado más que un nombre. La noticia de la carta llegó más lejos de lo que Sarah imaginaba. Un periodista local que asistía como padre a una reunión escolar escuchó el testimonio de Matthew y pidió permiso para publicar su historia. En menos de 24 horas, la carta de Benjamin apareció en portales nacionales. El título, Las últimas palabras de un héroe a su hijo. Un legado que conmueve al país. La repercusión fue inmediata. Cientos de veteranos comentaron la publicación, compartiendo recuerdos de Benjamin Cole. Madres, padres, jóvenes, todos conmovidos por ese mensaje de amor eterno y valentía. Matthew, sin buscarlo, se volvió un símbolo. Su historia inspiraba, no por lo trágico, sino por lo que nacía de ahí. Resiliencia, identidad, verdad. Un día después, la casa de los Cole recibió otra visita. Esta vez, no fue un militar ni un periodista. Era una mujer de unos 40 años, elegante, con expresión seria. Llevaba un sobre en la mano. Soy la hija de Alan Pierce. Él y su padre sirvieron con Benjamin en misiones especiales. Encontré esto entre sus cosas hace poco. Creo que les pertenece. Dentro del sobre había una fotografía en blanco y negro. Benjamin y Alan en uniforme, riendo. Detrás, una nota escrita a mano. A mi hermano de batalla, el hombre más valiente que conocí. Sarah se llevó una mano al pecho. Matthew, en cambio, observaba la foto como si descubriera otra pieza perdida del rompecabezas. La mujer sonrió. Mi padre siempre decía que su mejor amigo murió siendo un héroe, pero vivió como un gigante silencioso. Ese mismo día, en un 1915 auditorio militar del Estado, se realizó una ceremonia privada. Sarah y Matthew fueron invitados. En el escenario, bajo la luz tenue y el silencio absoluto, se proyectó un video homenaje. Imágenes reales de Benjamin en sus años de servicio. Misiones, entrenamientos, celebraciones. Sonrisas que Matthew nunca había visto. Al terminar, el general a cargo se acercó al podio. Hoy no honramos solo al soldado. Honramos al padre, al amigo, al hombre que con su silencio cambió vidas. Su historia vive en su hijo. Y mientras él camine con dignidad, el legado seguirá ardiendo. Matthew recibió una placa conmemorativa. No lloró, no habló, solo levantó la mirada al cielo, como si supiera exactamente dónde mirar. Habían pasado semanas desde la ceremonia. La rutina parecía haber vuelto, pero ya nada era igual. Matthew caminaba más erguido, sostenía la mirada, hablaba con firmeza. No era arrogancia, era presencia, era la seguridad de alguien que por fin entendía su propio valor. En la escuela, los profesores notaron el cambio. Participaba más en clase, pero con respeto, sin imponerse. Un día, cuando un compañero fue ridiculizado por equivocarse al leer, Matthew fue el primero en intervenir. Todos se equivocan, pero no todos tienen el valor de intentarlo. Frases sencillas, pero dichas con un peso que solo la experiencia. Otorga Sarah, por su parte, se sentía más liviana. No porque el duelo hubiese desaparecido, ese nunca se va, sino porque algo en Matthew le recordaba a Benjamin. En los gestos, en la forma de cuidar a los demás, en esa calma férrea que,
Él tenía. Una tarde de viernes, Matthew encontró un sobre su cama. Tenía su nombre escrito a mano, con la caligrafía de su madre. Dentro, varias hojas grapadas. Era un manuscrito que Sara había escrito en secreto durante meses. Cartas para Matthew, lo que tu padre diría si tuviera más tiempo. Ella nunca había hablado de ello, pero ahora era el momento. Cada página contenía pequeñas lecciones, recuerdos, frases que Benjamin solía repetir. Cosas como, el coraje no es la ausencia de miedo, es hacer lo correcto incluso con miedo. Nunca escojas la venganza, escoge la justicia, y si no puedes, escoge la paz. Tienes derecho a llorar, pero no a rendirte. Matthew leyó todo con calma. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró. No de tristeza, sino de gratitud. Esa noche bajó al garaje, donde aún se guardaban algunas pertenencias de su padre. Encontró una vieja caja de herramientas. Dentro, un broche dorado con el emblema de la unidad donde sirvió Benjamin. Lo limpió. Con cuidado, volvió a su habitación y lo colocó junto a la carta original, ahora enmarcada en la pared. Era el símbolo final. Un legado aceptado. Meses después, Matthew fue invitado a dar un discurso en una ceremonia escolar sobre el valor. Era el orador principal de la noche. Sara estaba en el público, con las manos entrelazadas y el corazón palpitante. En el escenario, Matthew respiró hondo. Observó el auditorio lleno. Estudiantes, maestros, veteranos. Nadie se movía. Nadie hablaba. Mi nombre es Matthew Cole, y soy hijo de un héroe. Un silencio reverente invadió el lugar. Pero eso no me hace mejor que nadie aquí, porque el valor no se hereda, se elige. Y yo elijo honrar a mi padre no con odio, ni con rabia, sino viviendo una vida que él admiraría. Hizo una pausa. Luego, su voz se volvió aún más firme. Durante mucho tiempo pensé que él se había ido, que me dejó solo, pero entendí que nunca se fue. Está aquí, en mí, en mi madre, en todo lo que me enseñó, incluso en silencio. El público se levantó en aplausos, no por lástima, sino por respeto, porque en ese escenario no hablaba un niño roto. Hablaba un joven que había transformado su dolor en propósito. Y en algún lugar, invisible pero presente, Benjamin sonreía. Si te quedaste con el corazón apretado pero inspirado, no te vayas todavía. En el próximo video, conocerás la historia de otra familia que enfrentó la pérdida, pero encontró algo aún más poderoso: redención. Haz clic aquí al lado y acompáñanos en el siguiente capítulo. Te prometo, es una historia que no vas a olvidar.